Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Esta palabra, Señor, que alienta el corazón, que da esperanza, que afirma, Señor, nuestra esperanza en esta visión, Señor, que nos das de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entre tanto, Señor, que llega ese día, mantén la firmeza de nuestra fe en estos tiempos para guardar, Señor, nuestra comunión contigo, para guardar, Señor, nuestra obediencia a ti en medio de los tiempos. Te pedimos, Padre, esta gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Una maravillosa visión que nos da el Señor de la obra que viene, de la culminación de lo iniciado por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Vamos a retornar ahora al capítulo 15 de Primera de Corintios, porque está relacionado, aunque no entraremos particularmente en el estudio de Apocalipsis. Pero lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15 evidentemente tiene una mirada hacia allá, porque estamos hablando de la resurrección. Y en este capítulo hay algunas cosas que ya hemos mencionado. La palabra del Señor en este punto, y porque ya consideramos el contexto, que en la iglesia de Corinto había algunos hermanos que dudaban de que existiera la resurrección. Y por lo tanto así comenzaban a enseñar, así comenzaban a decir a los demás, no hay resurrección. Pablo les recuerda que cuando el evangelio llegó a ellos, una de las verdades que enseñó a los hermanos ahí era precisamente la resurrección. Por eso dice el apóstol Pablo, así creyeron ustedes cuando predicamos la primera vez. ¿Cómo es que entonces algunos, sería un buen predicador, ¿verdad? Cuando miramos a las Escrituras entonces, y se trata el tema de la resurrección, lo primero que el apóstol Pablo enseña es la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque el argumento que presenta el apóstol Pablo es un argumento en el que el apóstol Pablo lleva las cosas al absurdo. Este tipo de argumento se llama reducir al absurdo. Y vemos cómo Pablo comienza a decir, bueno, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Y entonces nuestra fe es vana. Es decir, miren hasta dónde nos lleva la cuestión, ¿no? Y en contexto de eso el apóstol Pablo afirma, bien, Cristo resucitó. Lo segundo que el apóstol Pablo expresa en este capítulo es que debido a que nuestro Señor Jesucristo garantizó, nuestra resurrección entonces está garantizado también. Por lo cual, desechemos esa enseñanza de que no hay resurrección. Porque Pablo mismo es testigo de esa resurrección. Él vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y afirma que hay resurrección, y esa es entonces nuestra esperanza. Por eso decíamos también que nuestra esperanza futura de resurrección es firme, porque se afirma en el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo le llama, primicias de los que durmieron es hecho. Pero todavía queda algo por abordar en este tema. Está bien, Cristo ya resucitó. Segundo, está bien, nosotros resucitaremos.
La tercera cosa que hay en este versículo, en este pasaje, es el versículo 35. Una pregunta que hasta cierto punto diríamos es lógica, ¿no? Diríamos, bien, Cristo ya resucitó, perfecto. Segundo, nosotros vamos a resucitar, perfecto. La pregunta ahora es, dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es la pregunta que aborda ahora el apóstol Pablo. Y yo creo que no es la única ocasión en que se ha hecho esta pregunta por la iglesia de Corinto. Yo creo que en algún momento nosotros mismos hemos hecho esa pregunta. Porque todos en algún momento llegamos a pensar en la muerte. Y así mismo preguntamos, ¿y cuando resucitemos, cómo resucitaremos? ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo se llevará a cabo? Entonces yo creo que esa pregunta se la ha hecho generación tras generación, ¿no? ¿Cómo entonces resucitaremos? Porque nos inquieta quizá pensar si cuando venga el Señor Jesucristo y resucitemos, todavía nos vamos a reconocer, ¿no? Algunos incluso han hecho esa pregunta. ¿Vamos a reconocer a los que han muerto antes que nosotros? Porque de los que ya murieron tenemos nosotros una imagen, ¿no? Nos acordamos de nuestro abuelito, nos acordamos de sus canas, nos acordamos de sus arrugas, nos acordamos, ¿no? de muchas cosas. Pero tenemos la imagen en nosotros de una persona tal como nosotros la conocimos así. Y la pregunta sería, cuando resucitemos, ¿va a resucitar igual que como yo lo recuerdo? ¿O será diferente? Y eso también está dado porque cuando una persona muere, y han pasado muchos años, lo que dice la Escritura en Eclesiastés, ¿no? Volvemos al polvo. ¿En qué nos convertimos? En polvo. Los huesos tardan un poco más, pero también se deterioran. El cabello puede demorar mucho tiempo, pero también es perecedero. Y la pregunta es, ¿y entonces cómo se llevará a cabo la resurrección? Este tipo de cosas, este tipo de preguntas surgen en nuestro corazón. ¿Cómo habremos de resucitar? ¿No? ¿Cómo se llevará a cabo eso, puesto que pensemos en aquellas personas que han muerto hace 100, hace 200, hace 500 años? ¿Cómo se levantarán? Máxime ahora que los cementerios no alcanzan, ¿no? Y donde han sepultado a uno, sepultan a otro, y a otro, y a otro. Y a veces hay preguntas que hacemos, como por ejemplo aquellas personas que murieron en las Torres Gemelas cuando se cayeron en Estados Unidos. Los familiares no encontraron sus restos, quizá. ¿Qué pasará? ¿Cómo resucitarán? Entonces, miramos cómo esas preguntas en algún momento asaltan nuestro corazón. Y a veces no solo nosotros, sino nuestros hijos también, que son curiosos, ¿no? Tipo de preguntas. El apóstol pues llega a considerar ahora este punto y dice, dirá alguno, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en este capítulo. En Corinto parece que había como esta idea de que la resurrección iba a suceder
y nosotros íbamos a ser exactamente como éramos antes. Así como nosotros. Aunque los corintios no sé si supieron o tenían en mente lo que sucedió con Lázaro, ¿no? El Señor Jesús resucitó a Lázaro, el hermano de María y de Marta. Pero Lázaro no resucitó a la eternidad. Lázaro resucitó y volvió a ser el mismo que estaba antes. Y con el tiempo, Lázaro murió otra vez. Así que este Lázaro que resucitó el Señor Jesús era el mismo Lázaro que antes. No había ningún cambio sustancial en él. La Escritura no nos dice más, pero este Lázaro simplemente continuó su vida con su familia y con el tiempo, como todos nosotros, murió también. Así que los corintios parecía que tenían una idea semejante, que simplemente cuando llegue la resurrección, todos volveremos a ser, por ejemplo, ahora. Y eso significa con todo lo que somos, con todas nuestras dolencias, con todas nuestras características, debilidades y demás. Por eso Pablo dice, sabiendo lo que pensaban los corintios, se expresa de esta manera un tanto dura. Dice, necio. Es decir, no es así como tú piensas. Porque lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y vemos que a lo largo de los siguientes versículos el apóstol Pablo usa esta metáfora, la metáfora de la semilla, para ilustrar lo que será la resurrección. Y todos sabemos, porque lo hemos visto, porque ha sido nuestra experiencia, que si sembramos una semilla, si ponemos una semilla en una maceta o en la tierra, ¿qué sucede? ¿No? La semilla, que una semilla de frijol, por ejemplo, parece inerte, ¿no? Parece que no hay nada en eso, está seca. Una semilla de ajonjolí, una semilla de haba, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando esa semilla se pone en el suelo y se humedece? Entonces, de esa semilla brota algo diferente. Sigue siendo de la misma naturaleza. Un frijol es un frijol. Pero plantamos la semilla y lo que surge después no es la semilla. Es una planta. El apóstol Pablo está tomando esta experiencia de todos para que veamos que no es en la resurrección no simplemente significa volver a la vida como éramos antes, sino que la resurrección significa una transición también. Y usando dos palabras técnicas diríamos que hay continuidad y hay discontinuidad. ¿Por qué hay continuidad? Porque sigue siendo la misma persona, pero dice el apóstol Pablo, a la misma vez habrá diferencia. ¿Y cuáles son las palabras que usa el apóstol Pablo? Dice, siguiendo con el argumento, y lo que se siembra, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de ser o de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales
y otra la gloria de los terrenales. Sigue con esa explicación. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y todos estos ejemplos van a este punto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque nosotros, en el estado en el que estamos ahora, aunque ya hemos sido reconciliados con Dios, seguimos teniendo los efectos del pecado. Y el Señor entonces nos dice que sucederá una transformación. Es como si sembráramos una semilla. No podemos hablar con toda claridad y con toda especificación, hermanos, cómo será la resurrección. El apóstol Pablo lo único que nos está diciendo es diferente. Y toma estos ejemplos. Entonces, cuando morimos, imaginemos como si sembráramos una semilla. Cuando sepultamos a alguien a quien el Señor ha llamado a su presencia, es alguien, dice, que está en corrupción. Porque el pecado ha hecho sus efectos en nosotros. Miren, algunos mueren. Esta semana supe de un amigo de mi papá que murió de cáncer. Cuando uno lo ve en su féretro, después de haber luchado con la enfermedad, miramos lo devastador que es una enfermedad. ¿Resucitará así? Dice el apóstol Pablo. No, sembramos en corrupción y cuando se levante, se levantará en incorrupción. Así que la resurrección no simplemente es la recuperación de la vida como éramos, sino algo mucho mejor, mucho más excelente, que no atinamos ahora a imaginar o a definir con toda claridad. Pero la Escritura nos está dando un principio que nos da esperanza y que nos da certeza para que miremos hacia adelante, hacia nuestra propia resurrección. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Miren lo que dice. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En la resurrección seremos glorificados. Y el versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Algunos quizá han imaginado que cuando resucitemos ya para nada tendremos este cuerpo. Como si este cuerpo se aniquilara y cuando resucitemos, resucitaremos con otro cuerpo. Pero eso presenta ciertas dificultades. Porque esto es lo que somos nosotros. Y el cuerpo que Dios nos dio cuando nos creó. Y el problema no es el cuerpo, sino el pecado. Y aunque el pecado ha tenido afectación a nuestra vida toda, la redención en Cristo Jesús significa la aniquilación del pecado y de la muerte, la consecuencia. Y el ejemplo que tenemos es el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no resucitó en otro cuerpo. Porque cuando fueron a la tumba, las mujeres y después Pedro y Juan, no había un cuerpo ahí.
Estaba vacía la tumba. No encontraron el cuerpo. Y cuando el Señor Jesucristo confrontó a los apóstoles, particularmente a Tomás fue confrontado, el Señor Jesucristo le dijo: Tomás, ven, acércate. Mira que soy yo mismo. Le enseñó sus heridas. Entonces, ¿a quién estaban viendo ahí? ¿A quiénes estaban viendo de pie delante de ellos? Al mismo Señor que habían visto antes, con la diferencia de que tenía un cuerpo glorificado, como dice la escritura que hemos leído más antes. Así que Tomás pudo corroborar que el Señor Jesucristo tenía cuerpo como nosotros. Y eso anticipa nuestra resurrección también. Porque después miramos al Señor Jesucristo cuando se manifestaba a sus apóstoles. En una ocasión, ¿se acuerdan? Ellos estaban pescando. Y el Señor Jesús les dice: traigan acá un pez. Y lo pusieron sobre las brasas y el Señor Jesús comió con ellos. Pero a la misma vez nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo glorificado. Por eso decimos, hay una continuidad, porque seguimos siendo nosotros y a la misma vez hay una discontinuidad. Ya no somos exactamente los mismos de antes, sino somos resucitados en un cuerpo espiritual. Aquí Pablo no está diciendo que el espíritu es en contra del cuerpo, sino que la resurrección nuestra, que nos reconoceremos, será glorificado. Dice más adelante el texto, el versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Pablo usa aquí un argumento que ha mencionado también en Romanos capítulo 5. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, si vamos a Génesis capítulo 1, capítulo 2, veremos que Dios no creó al primer hombre para morir, sino lo creó para vivir para siempre. Por eso cuando lo puso en el huerto del Edén, Dios le dijo, prohibiéndole comer del árbol que estaba en el centro del huerto, le dijo: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y más adelante, cuando el hombre desobedece a Dios y come y es expulsado del Edén, el Señor dice que le cierra el paso para que el hombre no vaya al huerto y coma y viva para siempre. Si tomamos esta enseñanza del principio de la Escritura, veremos que Dios puso, en cuanto Dios creó al hombre, le puso una prueba. Esta prueba del árbol que estaba en el centro del huerto. ¿Con qué propósito? Podríamos pensar que si el hombre obedecía a la palabra de Dios y no comía de ese árbol, y su obediencia era perfecta, en una perfecta entrega a Dios, entonces el hombre habría recibido vida para siempre, porque esa vida está en obediencia a Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, dijo Dios que no tome, que no coma del árbol, porque entonces
en esa condición en la que está, comerá y vivirá para siempre. Pero no comió. Entonces Adán, en esa condición en la que había sido creado, terrenal, pereció en sus delitos y pecados. Luego vino nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino como el segundo Adán. Y el argumento de Romanos capítulo 5, que ya ustedes conocen muy bien, y el capítulo 6 también, dice el versículo 12 del capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego, en el versículo 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Luego nosotros, entonces, seremos vivificados en Jesucristo, quien ha venido precisamente, y él mismo lo dijo, para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Por eso dice el versículo, ¿no? El 48, cual el terrenal, el primer Adán, tales también los terrenales, los que descendemos del primer Adán. Pero al igual que con el celestial, ¿no? Y con el celestial, tales también los celestiales, es decir, en Cristo nosotros resucitaremos y resucitaremos en esta forma gloriosa. El 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos glorificados, pero no significa eso de celestial como contrario a lo corporal, porque eso estaría negando la resurrección. La resurrección literalmente quiere decir volverse a levantar. Y cuando venga el Señor Jesucristo, por eso dice la Escritura, que los muertos en Cristo se levantarán. Aquellos que murieron serán levantados por la poderosa palabra de nuestro Señor. Y ahí mismo dice el texto, ¿qué sucederá con los que vivimos? ¿Acaso los que vivimos simplemente ya resucitarán los muertos y serán unidos a los que estamos vivos y ya? No, dice el texto, el versículo 51, lo cual también el apóstol Pablo trata en 1 Tesalonicenses 4. Os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, ¿se entiende? Pero todos los que vivan cuando venga el Señor Jesucristo también serán transformados. Si bien no murieron y no fueron sembrados como una semilla en corrupción y se levantarán en incorrupción, sí, los que vivan también experimentarán esta transformación. ¿Por qué? Porque si son de Cristo, cual el celestial, también serán los celestiales. Entonces tendremos un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, un cuerpo redimido, un cuerpo en donde la muerte ya no tiene más efecto, porque la muerte misma será destruida.
dice el texto. Así que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos, dejen de pensar esas cosas, tratando de adivinar cómo será, cómo vas a resucitar, si con el cuerpo que tienes ahora o no. Simplemente ten en cuenta esto, que ahora, así como tuvimos esa unión con el primer Adán, ahora nuestra unión es con el segundo Adán. Y con el primer Adán, que era terrenal, nosotros fuimos terrenales. Con el segundo Adán, que es espiritual, nosotros también somos o seremos espirituales. ¿Cuándo sucederá eso? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es lo que sí nos enseña la Escritura. Cuando llevamos a nuestros seres queridos y los sepultamos en corrupción. Cuando se levantarán, el día que el Señor venga con esta trompeta final, cuando se toque esa trompeta, entonces en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. No tenemos que pensar aquí cómo los átomos y las moléculas y todo eso que se desintegró el cuerpo del cadáver, ¿cómo eso volverá? No tenemos que pensar en eso. Porque no pensamos en la resurrección por las posibilidades, sino por la promesa del Señor. Y el Señor Jesucristo, con esa autoridad, con trompeta de Dios, ordenará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, seremos transformados. ¿Y seremos transformados a qué? Para que también nosotros, igual que los que resuciten, tengamos cuerpos incorruptibles. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, nosotros, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero sin duda que, como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, miren, soy yo mismo. Cuando venga el Señor también reconoceremos a aquellos que de entre nosotros fueron llamados antes que nosotros a la presencia del Señor. Y seremos reunidos. Esta es pues la promesa del Señor. Y esta es la esperanza que debe alentar nuestro corazón. Porque en ese momento dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces la victoria que el Señor alcanzó en la cruz alcanzará su plenitud en esa segunda venida y la muerte no existirá más. Porque esa es la pregunta de muchos cristianos también a veces, ¿no? Porque si Cristo ya vino, si Cristo ya murió, si Cristo ya venció en la cruz, ¿por qué nosotros tenemos que morir? Aquí está la respuesta. Porque es necesario que esto corruptible, porque es necesario que esto que es mortal se vista de incorrupción y de inmortalidad. Esto es lo único que tenemos que saber. La Escritura no nos da más detalles más que esto.
¿Para qué? Para que mantengamos nuestra firmeza. Miren el versículo 58, porque así termina, y precisamente por esto era el argumento. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué termina de esta manera el apóstol Pablo? Regresemos un poquito. Si no hay resurrección, ¿qué valor tiene lo que hagamos ahora? ¿Qué valor tiene que nos portemos bien? ¿Qué valor tiene que seamos justos? ¿Qué valor tiene que seamos rectos? Si al final todo va a terminar en nada, ¿no? El apóstol Pablo mismo dice, pues si las cosas son así, ¿saben cuál es la conclusión? Comamos y bebamos, que mañana moriremos y no hay más consecuencias, nada. Pero ¿por qué vale la pena esforzarse? ¿Por qué vale la pena, como dice el Señor, velar y orar en nuestra vida como cristianos? ¿Por qué vale la pena perseverar, como dicen las cartas a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3? ¿Por qué vale la pena? Por esto, porque hay resurrección. Y sabiendo entonces esto, dice el apóstol, estén firmes y constantes. Ese es el consejo, ese es el resultado, hermanos, de la doctrina. ¿Por qué esto es importante? Para que nosotros estemos firmes y constantes aquí y ahora. Porque, miren, el apóstol Pablo mismo expresó de su trabajo esto. Cuando él menciona sus tribulaciones, versículo 32. Versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, después pueden leer Hechos 19 y ver todo lo que sucedió en Éfeso. Dice Pablo, si en Éfeso batallé, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué me aprovechó tanto sacrificio, tanta lucha? ¿Todo eso de qué? También podríamos pensar nosotros, ¿de qué ha servido, hermanos, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta tribulación por el nombre del Señor Jesús? Llegaríamos a la misma conclusión, no me aprovecha de nada. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, entonces de nada sirvió. Porque si las cosas son así, miren la conclusión de Pablo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero dado que el apóstol Pablo ha demostrado que el Señor Jesucristo resucitó, que ha demostrado que hay resurrección y que nosotros por lo tanto resucitaremos, entonces dice, hermano, mantente firme y constante, que vale la pena, que hay provecho. Crece en la obra del Señor Jesucristo siempre, porque vale la pena. Porque todo el trabajo que hagan, hermanos, en el Señor, no es en vano. Todo lo que hagan no es en vano. Hermanos, no ha sido en vano lo que han sufrido ustedes por causa del Señor. No ha sido en vano los padecimientos que han llevado a causa del Señor. No han sido en vano los esfuerzos que han hecho para mantenerse en el camino del Señor. No ha sido en vano los vituperios que han sufrido. No ha sido en vano la lucha que ustedes han luchado hasta el día de hoy. No es en vano, ni lo será. Sigan así, sigan firmes, sigan constantes, sigan creciendo, porque todo lo que hagan, hermanos, no será en vano. ¿Cuándo veremos el resultado?
cuando el Señor Jesucristo venga. Piensa en esto si en algún momento te cansas. Piensa en esto si en algún momento te desanimas y comienzas a decir, en vano es. ¿De qué sirve que me esfuerce? ¿De qué sirve que luche, que me canse, que me fatigue por esto? Piensa en estas palabras, porque el Señor te está diciendo todo lo que no es en vano. Ni ha sido en vano para nuestros padres, pero nuestros padres lucharon para el Evangelio en este lugar. Y se cansaron y renunciaron a muchas cosas, como el apóstol Pablo mismo lo dice, con el propósito de ganar a Cristo. Ese trabajo de ellos no fue en vano. Y aunque pudiera ser que nosotros lo olvidemos, Dios jamás olvida. Y dado del trabajo de ellos, el Señor lo sacará a la luz como el trabajo que ustedes, hermanos, hagan por el reino de Dios. A su tiempo, el Señor lo sacará a luz. Por lo tanto, hermanos, con esa misma conclusión del apóstol, me dirijo a ustedes, firmes y constantes. Crezcan en la obra del Señor siempre. Que el trabajo que tú haces no es en vano. El trabajo que haces en el Señor no es en vano. No importa si los demás no se dan cuenta. No importa si los demás no te lo reconocen. No estás esperando el reconocimiento de ellos. Estás esperando el reconocimiento de Cristo. Y a su tiempo, Él te lo dará. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, glorificamos tu nombre, Señor. Bien, Señor, tú has conocido esa pregunta que nuestros hermanos de Corinto también hicieron. ¿Cómo resucitaremos? Y no hay necesidad de conocer los detalles, Señor. Simplemente esto que tu palabra nos ha dicho hoy. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Sea que muramos y resucitemos cuando la trompeta final suene, o sea que estemos vivos y seamos transformados en ese mismo día, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Gracias, bendito Dios, por esa palabra. Transforma, Señor, nuestro pensar en conformidad a tu palabra y manténganse firmes nuestros corazones para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir adelante, Señor, en la obra que has puesto en nuestras manos. Porque alegra nuestro corazón, Señor, esta última palabra, que todo cuanto hacemos en el Señor no es en vano. Gracias, bendito Dios, por esa afirmación de nuestro corazón. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.